Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el reverendo Omar Duarte Pérez. La iglesia primitiva es la iglesia modelo. La iglesia primitiva es la iglesia modelo. Hoy quiero hablar de la iglesia modelo, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque hay que partir de un principio, y es que la iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. ¿Cuántos sabían que la iglesia nació en Jerusalén? En el siglo primero de la era cristiana, Cristo dijo: no se muevan de aquí, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, en aposento alto, en Hechos capítulo número 2. Ahí nace la iglesia, en el siglo primero de la era cristiana, en aposento alto, en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió y repartió dones como de lengua en todos, y todos oían que hablaban en su misma lengua, partos, elamitas, árabes, griegos, judíos, y de todas las lenguas que habían en aquella región, en aquel lugar. Y ahí comienza el avivamiento más grande del poder del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia primitiva. No había corriente eléctrica, no había internet, no había computadora, no había automotores, no había aviones, no había tecnología, no había era del conocimiento, no había autoparlantes, no había todas esas redes sociales que hay hoy, no había todos los medios de comunicación que hay hoy, no había todo el adelanto que hay hoy, pero había la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios, y se comienzan a dar los milagros más grandes habidos en la historia. Los cojos se levantan, los ciegos ven, los mudos hablan, los apóstoles predican la palabra con denuedo, con autoridad. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y se convierte en el avivamiento más grande en el siglo primero de la era cristiana. El avivamiento más poderoso comienza en la iglesia primitiva, cuando el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego y derrama dones repartidos como de lengua en todos los que estaban ahí. Y comienza un avivamiento tan grande, amados, comienza un avivamiento tan poderoso, que la iglesia comienza a caminar en el primer siglo de la era cristiana. Y quiero que sepa algo: en ese primer siglo, en ese primer momento que viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo número 2, versículo 41, si usted va y lo lee, después que Pedro se levanta y predica, aquel Pedro que había negado a Cristo, aquel Pedro vacilante, endeble, pusilánime, aquel Pedro que negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantara, se levanta ya lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar un discurso y dice: vosotros que mataste al autor y consumador de la fe, es al que yo predico. Y en Hechos 2:41, después que termina de predicar, aceptaron, se convirtieron como 3,000 personas para la gloria del poderoso de Israel, sin campaña, sin parlante, sin micrófono, sin bocina, sin volante, como 3,000 personas convirtiéndose al Cristo de la gloria. Oiga lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 41. Hoy, ¿qué cuesta que se conviertan 100? ¿Qué cuesta que se conviertan 200 con televisión, con anuncios, con radio, con publicidad, con tecnología? Y escuche, en el siglo primero de la era cristiana, Pedro predicando, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Usted sabe lo que es que se conviertan 3.000 personas en una campaña con tanta tecnología que hay hoy. Pero ¿por qué aquí sin luz eléctrica? Habían candiles, sin energía, sin tecnología. ¿Por qué se convirtieron tanto? Ya te voy a decir por qué. Luego Pedro da el segundo discurso en Hechos, también de los apóstoles, y se convirtieron en el segundo discurso como 5.000 almas, y a su nombre, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 24, ahí está otra conversión de almas. Oh, gloria al Señor. Y ahí siguen convirtiéndose las almas. Cada vez que predicaban se convertían miles. Los enfermos se sanaban. Dice la palabra que en Hechos capítulo 5, 14, vamos a leer de 14, Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, escuche, gran número de hombres como de mujeres. ¿Cuántos alaban al Señor? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Era tanta la gente que seguía la palabra, era tanta la gente que quería un milagro, era tanta la gente que buscaba la bendición de Dios, que ellos no podían poner las manos sobre todo ni ungirlo con aceite. Por eso es que lo importante no es si te ponen la mano o no te ponen la mano. Lo importante es que usted venga con fe, porque escucha esta palabra en Hechos 5, 14 y 15, que ellos no podían ministrarlos a todos, pero sacaban a los enfermos a las calles para que al menos al caer la sombra de Pedro sobre ellos, los enfermos se sanaban. Venían de ciudades vecinas y muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, ¿qué dice ahí en el verso número 15? Y todos, verso 16, y todos eran sanados. Una iglesia de avivamiento, una iglesia de poder, una iglesia del Espíritu Santo, una iglesia que estaba comenzando, pero que estaba en la gloria de Dios, porque estaba el mover del Espíritu Santo de Dios. Lo que mueve la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace milagros es el Espíritu Santo de Dios. Lo que convierte a la vida es el Espíritu Santo de Dios. El que rompe cadenas es el Espíritu Santo de Dios. El que enseña es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder, no hay fuego, no hay presencia. Por eso la iglesia primitiva se convierte en la iglesia modelo. Imagínese usted que en esta época los sacerdotes y los religiosos de aquella época, los miembros de la cúpula del Sanedrín, no aceptaban a los apóstoles como predicadores del evangelio, porque ellos no aceptaron a Cristo y lo crucificaron y lo mataron. Gloria a Dios que Cristo resucitó al tercer día, venció la muerte, voló la tumba, se levantó victorioso y está a la diestra del Padre. Pero el Cristo de la gloria lo rechazaron. Por eso Cristo dijo en Hechos 2: vosotros que matasteis y crucificasteis al autor de la vida, a ese vengo predicando. Y era tanta la religión que un enfermo no podía entrar a una sinagoga. Si una mujer tenía flujo de sangre, no podía entrar a la sinagoga. No. Si era cojo, no podía entrar. Si era paralítico, no podía entrar. Si era ciego, no podía entrar a una sinagoga. No. Por eso es que ahora en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa a orar a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Las 3 de la tarde era la hora novena. Ellos van a orar a la hora de la oración. Pero era traído un hombre cojo de nacimiento, pero ese cojo de nacimiento no podía entrar al templo. Es como la mujer de flujo de sangre, nunca se hubiera sanado si Cristo no hubiera salido a la sinagoga. Es como el ciego Bartimeo, nunca se hubiera sanado si Cristo no hubiera pasado por el camino, porque los enfermos no podían entrar a la sinagoga. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento en Hechos 3:2, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba que le dieran un denario, un dracma, un talento, algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos al templo. Ahora sí ya podía entrar, estaba sano, alabando, andando, saltando al Dios de la gloria. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de hermosa, y se llenaron de asombro, de espanto por lo que había sucedido. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ahí estaba una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia de señales, una iglesia de prodigio, una iglesia caminando bajo la unción del poder de la gloria de Dios. La iglesia primitiva es la iglesia modelo. La iglesia primitiva es la iglesia modelo que hoy todos tenemos que seguir. ¿Cuántos alaban su gloria? Y ahí es donde hoy dice Hechos 5:42. Si este avivamiento estaba en la iglesia, si los prodigios y las señales estaban en la iglesia, si el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿cuántos alaban? Si el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos, es decir, que la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba, la iglesia iba para arriba, porque una iglesia sana crece, una iglesia enferma no crece. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Dicen Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 4,000. Mira cómo se convertía la gente. Es decir, una iglesia crece, es una iglesia que está sana. Ahora, Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: y todos los días, ¿cómo se congregaba la iglesia? ¿Cuándo se congregaba la iglesia? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? Todos los días. Por eso el Salmo 145 dice: te exaltaré, Señor mi Rey, y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y en el Salmo 27:4, el salmista David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, que esté yo en la casa de Jehová, los domingos en la mañana, los sábados en la tarde, el miércoles a las 9. Dice: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová. Todos, iglesia, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. El salmista lo declaró, la iglesia primitiva lo practicó, y la iglesia caminó victoriosa adelante, ni las puertas del infierno prevalecieron contra ella. El primer principio para caminar victorioso, después de la presencia del Espíritu Santo, después de la unción del Espíritu Santo que está en la iglesia, es que la iglesia se congregaba todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando usted se alimenta todos los días, usted está fuerte.
A ver, yo le voy a decir a usted, hoy no coma nada, hoy no para este ayuno, no coma nada hoy hasta las 7 de la noche. No coma nada hasta las 7 de la noche. Ya usted va a sentir como a las 4 de la tarde que le va a temblar la mano. Que aquí se le comienza a mover algo. Y si no come 2 días, se pone peor. Y si no come 3, se pone peor, ya no se levanta. Porque la comida es combustible para el cuerpo humano, para esta anatomía. Necesitamos comer todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. O por lo menos 2 tiempos. Pero necesitamos abastecer el cuerpo porque las calorías las necesita el cuerpo humano. Y si usted no le da de comer a este cuerpo se debilita, se enferma, se le baja la defensa, se muere, se va a cuidado intensivo y se terminó. El alma también hay que alimentarla, el alma también hay que darle de comer. Lo único que el alma no come gallo pinto, no come leche agria, no come huevo frito, no come tajada con queso, no come mondongo, no come sopecola. El alma come la palabra de Dios. Por eso dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo llegó a tentarlo en el desierto, 40 días y 40 noches con hambre Cristo, porque era Dios, pero era 100% hombre, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia primitiva caminó victoriosa porque se alimentaba todos los días. Todos los días. Pastor, ¿y cómo puedo comer todos los días? Leyendo la Biblia, orando todos los días, comunión con Dios y a su nombre, congregándome. Pastor, ¿para qué no puedo ir todos los días a la iglesia? Tiene razón, no puede venir todos los días al templo, pero puede congregarse en su casa y a su nombre, en una célula. Por eso dice el apóstol Pablo en la palabra en Hechos, y todos los días en el templo y por las casas. Si no podía ir al templo, podía ir a la casa. ¿Me está entendiendo? Todos los días en el templo y en las casas. Es decir, en la célula. La primera iglesia que tenía célula en las casas era la iglesia primitiva.